Hola, buenas tardes, grupo. El día de hoy, bueno, vamos a tener una clase por este medio. Va a ser una clase virtual y les voy a compartir pantalla. Es la presentación que yo ya les había enviado con anticipación. De hecho, con esta presentación igual ustedes respondieron su guía. Vamos a ver lo que es la unidad del matrimonio, que es la unidad 4. Espero que me escuchen bien porque, bueno, estoy un poco mal de la garganta, pero voy a tratar de hablar fuerte para que se escuche bien. Vamos a ver algunos temas de los que ustedes, bueno, como les decía, ya respondieron su guía y vamos a hablar de una figura, esta figura está derogada, ¿no? Está en desuso, pero viene en su temario y aparte, pues es importante que la conozcan, que son los esponsales. Entonces, jurídicamente esta figura, bueno, ya está derogada, pero era considerada un contrato de naturaleza preparatoria. ¿Cuál era el objetivo o la finalidad? Pues la de llegar al matrimonio. Era un contrato celebrado previamente, ¿sí? Con la finalidad de llegar al matrimonio. Los esponsales han dejado de tener relevancia en el mundo del derecho. La normatividad de los esponsales indicaba que estando vigente un contrato de esponsales, no podía ser celebrado otro con persona distinta. O bien, si estando vigente el contrato se efectúa un matrimonio con persona distinta, entonces esto acarreaba una declaratoria de infamia. ¿Qué quiero decir? Que era un impedimento para contraer nupcias. Si yo ya tenía un contrato de naturaleza preparatoria, ya no podía celebrar otro con otra persona, ¿no? Otro hombre. Entonces, si así lo hacía, ¿no? Se declaraba infamia y bueno, yo ya no podía contraer entonces matrimonio. Esa era la figura de los esponsales y nuevamente les aclaro, jurídicamente está derogado. Hay otra figura que ustedes igual ya vieron, leyeron, que son las donaciones antenupciales. ¿Qué son estas donaciones? Se refiere a un contrato traslativo de dominio. Y ustedes me van a decir, ¿qué es un contrato traslativo de dominio? Bueno, primero definamos o desmenucemos qué es un contrato traslativo. Son acuerdos, ¿no? Es un acuerdo generado entre dos partes. Acuérdense que los contratos son bilaterales. ¿Y cómo se formalizaban? Pues escritos. Ajá. Entonces, son acuerdos escritos generados entre dos partes. ¿Cuál es el objetivo de este contrato? Es la transferencia de los derechos reales de un bien. Ustedes y yo ya vimos, ¿no? Los derechos reales, acuérdense de Romano, de un bien que es el uso, goce y disfrute de ese bien. Entonces, donación es un contrato traslativo de dominio, es decir, un método mediante el cual una persona denominada donador transmite al donatario a título gratuito un bien. ¿A qué se refiere? Bueno, yo por ahí les puse una figura de unos anillos. Ese puede ser un ejemplo, ajá. Eh, vamos a un caso en específico, ¿no? Muy famoso de esta cantante famosa, Belinda, ¿no? Cuando le dan el anillo carísimo, ajá. Y bueno, eso se refiere a una donación, ajá. Cuando esta persona, su novio, le dona, ajá, el dominio, ¿sí? De este bien, el uso, goce y disfrute. Y el artículo 219 nos dice que se llaman antenupciales las donaciones que antes del matrimonio hace un esposo al otro, cualquiera que sea el nombre que la costumbre les haya dado. El 220, mientras tanto, nos dice, son también donaciones antenupciales las que un extraño hace a alguno de los esposos o a ambos, en consideración al matrimonio. Y volvemos al mismo ejemplo, ¿no?
Un extraño pudiera ser un amigo, un familiar, no sé, el padre del novio, de la novia, que le dona, supongamos una casa, un coche, ¿no? En consideración al matrimonio. No aplica la revocación de donación antenupcial cuando no son revocables por sobrevenir hijos, por ingratitud de uno de los cónyuges. Y reglas especiales de revocación de una donación antenupcial. El matrimonio no se efectúe, vuelvo al ejemplo. En este caso no se efectuó el matrimonio, no se llevó a cabo entre Belinda y este cantante, se me fue su nombre. Entonces, bueno, es una regla especial de revocación, ¿sí? Que el matrimonio no se efectúe. Y el adulterio o abandono injustificado del domicilio conyugal. A eso se refieren estas reglas de revocación de una donación antenupcial. Y es claro el ejemplo del anillo, si no, va algo así, ¿no? Te doy el anillo, pero con la promesa de contraer nupcias, ¿no? En caso de que no, bueno, existirá esta revocación. Y es por eso, por un lado, de las donaciones antenupciales. Ahora vamos a hablar del matrimonio, ¿no? Este concepto que yo les agregué aquí en esta presentación, tanto doctrina como legislación, ¿no? Como la normativa jurídica, ¿sí? Concepto de algún autor que ahorita vamos a ver, lo vamos a desmenuzar. Y aquí quiero hacer una aclaración, chicos, una gran disculpa. Como hubo una reforma de la que ahorita vamos a hablar, la presentación que ustedes tienen, viene un artículo, pues que ha cambiado, ¿no? Que se reformó. Y les voy a pedir que ahí por favor hagan esa corrección. Ahí se me fue, desconozco yo creo que les guardé una anterior, porque esto ya cambió, les decía yo. Y entonces ahorita les voy a explicar de qué se trata para que ustedes lo vean en su presentación y hagan esa modificación. Apóyenme con eso y una disculpa nuevamente. Siempre estoy atenta, ¿no? Y me di cuenta posteriormente que se los había enviado. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a hablar de el matrimonio y el concepto. Concepto es la manifestación de la voluntad de dos personas sancionada por el derecho para generar consecuencias jurídicas. Ahí tenemos un concepto, algo de doctrina. ¿Y qué nos dice nuestro 146 del Código Civil del Distrito Federal, ahora Ciudad de México? Matrimonio es la unión libre de dos personas. ¿Para qué? Para realizar la comunidad de vida en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades que estipule el presente código. Eso por el Código Civil del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Recordemos que ahí, hace años, se celebra, ¿no? La unión libre de dos personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que se lleva a cabo el matrimonio igualitario. Este matrimonio es una institución pública, ¿sí? Y está regido de esta manera. ¿Qué pasó en el Estado de México el 11 de octubre del 22? Bueno, una reforma se aprueba en la legislatura del Estado, el matrimonio igualitario. Y ahí pueden ver ustedes una imagen, ¿sí? Sí, copy-paste de esta imagen del matrimonio, ¿no? Igualitario en la legislatura del Estado de México. Y pues ahí pueden ver, ¿no? La reforma, que hubo, donde se reconoce y de igual manera el concubinato, igualitario. Y esa es una figura que vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora sí que no nos adelantemos. Y aquí, bueno, aquí viene lo que ustedes les voy a pedir que me apoyen a modificar, porque si se dan cuenta, ¿no? El matrimonio para el Estado de México, en su 4.1 bis,
Anteriormente se refería a una mujer y a un hombre, y hoy por hoy ya no es así. Ajá. No es así para ningún estado de la República. Afortunadamente o desafortunadamente, el Estado de México, si no me equivoco, fue el penúltimo en hacer esta reforma. Ajá, fuimos de los últimos del Estado, por eso digo desafortunadamente, pero afortunadamente ya es en todo el país. Ajá. Este reconocimiento a estas, bueno, a estas personas que deciden eh, formar, ¿no?, una familia de manera libre, ajá, tal como nos lo indica nuestro cuarto constitucional. Entonces, ahí por favor, chéquenlo, váyanlo checando conmigo. Concepto de matrimonio, artículo 4.1 bis. El matrimonio es una institución de carácter público e interés social, por medio de la cual dos personas de manera libre y voluntaria deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y conyugal, bajo las formalidades y solemnidades que establezca el presente código. Porfa, chicos, apóyenme a corregir. Ajá. Y nos quedamos con este concepto del Estado de México, del Código Civil. Por otra parte, tenemos a Galindo Garfias. Este autor es un maestro del Derecho, ajá, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, y es un miembro importante de la barra mexicana del Colegio de Abogados. ¿Qué nos dice Galindo Garfias? Bueno, sostiene que lo esencial en el matrimonio, desde el punto de vista jurídico, radica en que solo mediante la familia como grupo social encuentra adecuada organización jurídica. Vean lo interesante de este autor, lo denomina un grupo social, ¿ok? Y una organización jurídica. Entonces, creo que esta parte está muy completa. Tenemos tanto doctrina, conceptos de este autor importante de la barra mexicana del Colegio de Abogados, ¿no? Y por ahí 2 legislaciones para que ustedes lo chequen. Y posteriormente, la naturaleza jurídica. Es un poquito de lo mismo. Ajá. ¿Qué es el matrimonio? Bueno, vamos a verlo un poquito rápido porque vamos a dar paso a que ustedes hagan su infografía y posteriormente vamos a explicar los demás temas. Es el material que les pedí. Bueno, tenemos diversas tesis, perdón, de lo que significa el matrimonio. Y ahí tenemos, de su lado, viene siendo de su lado izquierdo, diversas tesis acerca de la naturaleza jurídica del matrimonio. Ajá. El matrimonio concebido como contrato ordinario. Por ahí ustedes creo que estaban hablando, es que es un contrato, ¿no? ¿Quién me dijo? Es un acto jurídico, es un contrato. Bueno, la naturaleza jurídica es esta. Ajá. Diversas tesis acerca de la naturaleza jurídica del matrimonio. Primero, el matrimonio como contrato ordinario. Es una tesis clásica. ¿De qué nos habla? ¿De qué nos habla? Perdón. Se basan en que los elementos esenciales y de validez. Y ahorita vamos a recordar cuáles son esos elementos. Acuérdense, por favor, elementos esenciales y de validez del contrato. Se encuentran en el matrimonio. Fundamentalmente el consentimiento inicial de los contrayentes, la existencia de un objeto, la capacidad exigida por la ley, la ausencia de vicios en la voluntad y la exigencia de formalidades. Todos estos elementos son esenciales y de validez, ¿no? Y bueno, la tesis clásica, ajá, nos habla de que su naturaleza jurídica es un contrato. Por otro lado, tenemos el matrimonio como un acto jurídico. El matrimonio es un acto jurídico, ¿por qué? Sobre todo en el momento de su constitución, pues los contrayentes manifiestan su voluntad para producir, ¿qué? Consecuencias jurídicas. ¿Y a qué nos referimos? A que tenemos derechos y deberes conyugales, y más adelante los vamos a ver.
los vamos a explicar más detenidamente. Y por otro lado, el matrimonio como institución de Julien Bonecas. ¿Qué nos dice este autor? Recibe ese nombre porque está regulado por un conjunto de reglas jurídicas, cuyo objeto es dar a la unión de sexos y por lo mismo a la familia una organización social y moral que le permita llevar a cabo un estado de vida permanente y la realización de sus finalidades comunes. Esa es la naturaleza jurídica, son diversas tesis, ajá. Es un contrato, es un acto jurídico o el matrimonio como institución. Pero, ¿qué nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que es con lo que nosotros nos vamos a quedar. Yo les voy a enviar un link, una cápsula de estos casos emblemáticos de la Suprema Corte de Justicia para que ustedes vean cómo lo resuelve, lo interesante de. Entonces, para la Suprema Corte de Justicia, y se los plasmé ahí en una nubecita, el matrimonio no es un contrato civil, se considera que es una institución, un acto condición a través del cual un caso individual se coloca dentro de una situación jurídica general previamente creada por la ley, que es la institución del matrimonio. Porque es como nos dice el concepto del Estado de México, es una institución, y se los vuelvo a poner, ajá, de carácter público, si lo pueden ver, e interés social. ¿Por qué? Bueno, evidentemente, ¿no? Es una institución que viene formando la base de toda sociedad, que es la familia. Ajá. Es de interés social porque evidentemente siendo esta la base de toda sociedad, tiene interés en el Estado, en cómo se regula, en cómo se decide compartir ese estado de vida y cuáles van a ser esas formalidades y solemnidades que la ley le está dando, ¿ok? Por eso es público. ¿Por qué? Porque le compete igual al Estado interés social. Nos compete a todos. Ujú. Bajo las formalidades y solemnidades que establezca cada una de nuestras legislaturas. Yo les voy a pasar ese link y ya lo vamos a ir viendo. Ajá. Nada más vamos a nombrar rápidamente cuáles son los requisitos para su celebración. Bueno, las personas, ¿no? Ustedes, si pretenden contraer matrimonio, deberán de presentar un escrito ante el juez del registro civil de su elección, que deberá contener que, de acuerdo al artículo 97 del Código Civil del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, los nombres y apellidos, edad, ocupación, domicilio y nacionalidad de quién, de los pretendientes, ¿no? Nombre, apellidos y nacionalidad de sus padres. 2, que no tienen impedimento legal para casarse. Y 3, que es su voluntad de unirse en matrimonio. Este escrito deberá ser firmado por cada uno de los solicitantes y deberá contener su huella digital. Así se formaliza su consentimiento, su voluntad. Y se deberá de confirmar y verificar ante la autoridad del registro civil. ¿Ok? El registro civil no tiene la facultad de investigador, ajá, entonces ellos solamente aceptan estas solicitudes, ¿no? No las investigan porque evidentemente no está dentro de sus atribuciones, pero este es un requisito para presentarlo ante este juez del registro civil, con la finalidad de contraer matrimonio. Y bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Vamos a continuar los demás temas en las siguientes clases. Ustedes ya se los estoy plasmando, cuáles son los que vamos a ver más adelante. Ajá. Y les voy a pedir que inicien con su infografía. Si la terminan muy bien, ¿qué es una infografía? Ya lo hemos hablado. También les mandé el criterio de evaluación. Y nos quedamos aquí. Entonces, ajá, ¿vale? Lean por favor los requisitos, ¿sí? Que es la solicitud de matrimonio, las actas de nacimiento. Si alguno de ustedes ya se ha casado, bueno, ya sabe cuál es el trámite a seguir. Y si no, léanlo, ¿no? Los documentos de regla que siempre nos piden, los comprobantes de domicilio,
Ajá, el convenio de régimen patrimonial, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Sí, ahí se van a decidir casarse por separación de bienes, sociedad conyugal o un régimen mixto. Ajá. Y si después de casados quieren cambiar de régimen patrimonial, bueno, también es posible, ¿no? Declaración de no tener una sentencia por violencia familiar, ¿no? Ese es otro requisito. La constancia del registro de deudores alimentarios morosos, lo que ya vimos, ajá. Esto que se planea hacer de ámbito nacional. Yo necesito una constancia de que no soy un deudor alimentario, ajá. Y bueno, este es un requisito, ajá, para que ambos estén enterados de las responsabilidades que puede tener uno con otras personas, ¿no? Ujú. Pago de la tasa administrativa y una realización de un curso prenupcial, ¿ok? Y en el numeral 10, para matrimonio entre personas del mismo sexo, los requisitos, bueno, son exactamente los mismos. Y aquí nos dice que la Ciudad de México fue el primer estado del país en legislar a favor del matrimonio igualitario. Desde diciembre, fíjense, de 2009. En 2020 se celebraron 10 años desde que se legalizó el matrimonio igualitario. Fíjense, 2009 hasta el 2022, ¿no? En el Estado de México. Por eso esta presentación la quise hacer en parte por la Ciudad de México, ajá, pero que ustedes también vean que, bueno, ya se implementó en nuestro estado. Y hasta aquí nos vamos a quedar, ¿no? Posteriormente vamos a iniciar con estos demás temas y les pido que inicien su infografía o el tiempo que les reste y la próxima clase pues ya la terminamos y la vemos. Que estén bien, chicos, cuídense mucho y me quedo pendiente de mandarles el link. Hasta luego.